60 son las medidas que entregó la Cámara Chilena de la Construcción a 6 candidatos presidenciales que invitó esta mañana a participar de un panel en el que se expusieron las distintas miradas, los desafíos y también las propuestas para enfrentar el déficit habitacional en el país. Pero también fue una instancia para hablar de agenda, de temas que obviamente importan a la Cámara Chilena de la Construcción. Hablaron de permisología, hablaron también de lo que definieron como amiguismo político y competitividad tributaria. Algunos de los debates que se levantaron en este primer cara a cara de estos 6 aspirantes a la moneda. Vanessa Gajardo estuvo revisando este ítem más bien económico de esta conversación. Nos cuenta todos los detalles. Hola Vanessa, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Chile posible, el país que podemos construir al 2030. Ese es el eslogan de la Semana de la Construcción 2025, que es lo que fue, ustedes señalaban, su jornada de apertura. Se entregó un dossier de 60 medidas, bastantes, que el gremio constructor le presentó a los distintos candidatos presidenciales y que son aplicables, señala, de aquí a que termine un próximo gobierno el año 2030. Con la participación de los abanderados de la oposición, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, y también del oficialismo, Carolina Toá, Janet Jara y además Gonzalo Vinter, se dio un álgido panel de conversación que contó además con la participación y la intervención de la propia ciudadanía. Se trata, hay que decirlo, del primer panel de conversación en que los candidatos se enfrentan, digámoslo así, cara a cara para exponer una problemática o más bien una herencia que les va a tocar recibir como gobierno, que tiene que ver con el déficit habitacional que hay en nuestro país. ¿Por qué solo 6 candidatos, dirán ustedes? Bueno, la Cámara chilena decidió invitar a aquellos que lideran actualmente lo que son las encuestas presidenciales y lo que no estuvo exento de polémicas, por cierto, porque de hecho hubo algunas manifestaciones de representantes del Partido de la Gente por no haber sido justamente invitados a este encuentro. Lo decíamos, son 60 medidas que por supuesto no las vamos a abordar todas. Hay algunas que tienen que ver con la reactivación para potenciar el empleo, exención transitoria del pago de IVA a la vivienda, medidas correctivas, una nueva política habitacional que por cierto va a buscar construir entre 15.000 y 20.000 viviendas por año. Pero mucho ojo con esto, porque si bien se trata de una problemática sectorial, el tema de la vivienda, lo decía el presidente del gremio, Alfredo Echavarría, también se dio una mirada más general, lo que tiene que ver con combatir la informalidad, reducir los impuestos, una reforma también al sistema político, fueron algunos de los temas que abordó el timonel del gremio, Alfredo Echavarría. Escuchemos sus palabras. Propongámonos metas ambiciosas y que identifiquemos cuáles son los caminos posibles para alcanzarlas. ¿Para qué? Para que cuando el año 2030 alguno de los candidatos que están hoy día en la competencia electoral entregue el país, pueda decir que nos hemos empezado a movilizar en esa línea. Pero a ver, hablemos de desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará el próximo gobierno justamente en materia de vivienda? Estamos hablando de un déficit habitacional que supera el 1.000.000 de viviendas en nuestro país, el incremento de lo que ha sido el 50% de los costos de las viviendas nuevas a propósito también del uso del suelo. Más de 100.000 viviendas, esto resulta bastante paradójico, que no han podido venderse, un sobrestock, considerando que hay gente que todavía está aspirando al sueño de la casa propia. Pero además de compartir su mirada respecto de estos desafíos en particular, los candidatos también abordaron otros temas. El abanderado de republicanos, José Antonio Kast, llegó con una pelota bajo el brazo, así fue su entrada, haciendo una comparativa con un partido de fútbol. Son los árbitros, son las barras bravas, los minutos extras, decía el candidato, llevándolo a lo que tiene que ver directamente esta comparativa con la economía, la seguridad y también la permisología. El costo de lo que esta ideología ha significado a nuestro país, señalaba el líder de la ultraderecha. Y esa ideología son los más de 400 permisos por cada obra, el ambientalismo de las ONG, los impuestos o los cambios a los temas tributarios, la certeza jurídica que se vio amenazada con la reforma casi constitucional que quisieron llevar adelante, reformas laborales, reformas educacionales. Todo esto frustra los sueños de los jóvenes que ya no pueden tener casa propia.
La permisología fue un tema que primó en este encuentro, también lo mencionó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, instando a ir más allá de solo el proyecto que se está discutiendo actualmente en el Senado, que tiene que ver con los permisos sectoriales. Menos permisos, más construcción, más inversión, más empleo, señalaba la candidata, una mirada que, por cierto, compartieron todos los candidatos de los distintos sectores políticos. Pero la vereda del oficialismo, la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, dejó entrever falta de responsabilidad y un dejo de molestia de quienes proponen, dijo, un verdadero compromiso fiscal. Fue de lleno también a lo que sería su propuesta para paliar el déficit habitacional de convertirse en la próxima presidenta de Chile. No medidas populistas que no tienen financiamiento fiscal, no propuestas que buscan derrotar al otro y que terminan en fracaso, sino puntos concretos de sentido común. 7 puntos. Primero, que nos comprometamos con un mínimo de 100.000 viviendas al año para resolver el déficit habitacional. Bueno, y tal como lo señalábamos, Katy, fue una instancia que no estuvo exenta de roces pese a que no era un debate presidencial como tal. Por ejemplo, un roce se dio entre la candidata comunista Janet Jara y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuando este último sostuvo que como gobierno ellos buscarán reducir el impuesto que pagan las pymes a un 12,5%. En ese momento Janet Jara le contesta, candidato, ese es el impuesto que actualmente pagan las pequeñas empresas, haciéndole levemente una invitación, ¿cierto?, a informarse antes de hacer declaraciones de este tipo. Pero más bien, en resumen, esta fue una instancia para conocer no solo las propuestas sectoriales en materia de vivienda, sino lo que podemos decir va a ser ya la agenda económica que van a comenzar a presentar los distintos candidatos presidenciales. Gracias, Vanessa.